A mí no me gustaba arquitectura, la terminé por cabezonería. ¿Y qué protagonismo le das al cliente? Pues que él decide su estilo. Un tiempo de reflexión en el que tú estés convencido 100% de que lo que quieres es eso, que él ve reflejado eso que él quería. Delante y del después de una reforma, con los meneos que les pegamos a las casas, es donde realmente la gente flipa, ¿no? Entonces, nunca voy a imponerle mi estilo sobre su propia idea. Nos hemos llenado nuestra tierra de auténtica basura arquitectónica. Es decir, la vivienda tiene que servir para el que la vive, para el que habita en ella 100%. No puede seguir siendo un producto de parque de atracciones. Es decir, gastarte un dinero en unas buenas ventanas realmente sí te repercute luego en el día a día de tu vivienda. Pero tengo un tío que ejecuta, que muerde, que se pelea. Bienvenidos a Unique Talks, el espacio de Fajobi donde exploramos la arquitectura, el diseño y el interiorismo. Hoy nos acompaña un cliente y además amigo, yo lo considero amigo, que es Javier Gamayo, que es el fundador del despacho de arquitectura GIS Studio junto a su hermano José Antonio, donde lleva ya muchos años explorando una arquitectura de cercanía y familiar. Bueno, explícanos de dónde vienes, qué haces, a qué te dedicas y por qué has venido aquí a vernos. Nada, lo primero darte las gracias por Nada, la oportunidad que nos has dado de poder hablar aquí contigo. Nosotros somos un despacho, como tú has dicho, familiar, sobre todo familiar porque somos dos hermanos que no tenemos un origen en la arquitectura ni en la ingeniería. Nuestra familia no tiene ningún referente en ese campo y somos los dos primeros, esperamos, de una saga que bueno, ya veremos cómo evoluciona. Nosotros somos un aparejador y un arquitecto que simplemente... Tu hermano José Antonio es el aparejador. Es el aparejador. Y tú eres el arquitecto. Simplemente nos juntamos en un momento de muchísima dificultad, que fue cuando la crisis... Cuando nos conocimos. Cuando nos conocimos, efectivamente, en la que los dos veníamos de diferentes mundos. Él era un estructurista que hacía estructuras a nivel pues muy grandes, en La Manga, en Murcia y demás. Y yo era un arquitecto inicial, digamos, principiante, que venía de trabajar en varios despachos y en aquel entonces volvía de Roma, de trabajar en Roma. Había estado trabajando allí durante un periodo. Y llegamos aquí, pues eso, y un verano nos juntamos los dos y me acuerdo que estábamos hablando y la situación era, pues, que era crítica. En aquel entonces era un auténtico desastre. Sí, era complicada, La situación de la construcción y del diseño y de la arquitectura era un auténtico desierto y dijimos, mira, aventuraros. Es decir, de aquí no se puede bajar más, estamos los dos en cero, vamos a ver cómo lo hacemos, vamos a montar GIS Studio, que fue la idea que tuvimos, que al final es el referente de nuestros apellidos, que es Gamayo, y de ahí para adelante. ¿Cuántos años lleváis ya, Javier? Pues hombre, empezamos a trabajar en 2012, trabajábamos en una habitación en un piso sin aire acondicionado, que era una auténtica locura, los dos sin camiseta allí, de cualquier manera, y era la risa porque hacíamos trabajos de todo tipo, es decir, desde delineación a otros arquitectos, no voy a decir el precio, pero era auténticamente ridículo el precio que nos pagaban, hasta cualquier cosa que salía, ¿no? Entonces un poco fue la decisión de que teníamos que montar algo y queríamos hacer algo a pie de calle. Queríamos cambiar la arquitectura del despacho en un piso, en una segunda, cuarta, tercera, séptima planta, décima, a un despacho que estuviera a pie de calle. Un despacho que diera un servicio de cercanía, de asesoramiento, de pregunta, de cuestiones rápidas, pero también a la vez de acompañamiento largo, ¿no? De que cuando tú necesitas algo, nosotros vamos a estar ahí contigo hasta que termines ese proceso, sea lo que sea. Por en aquel entonces podía ser una casa, podía ser una reforma, podía ser un certificado, podía ser un informe o podía ser un problema que tenías de tierras, lo que fuera. Porque aquí en aquel entonces cogíamos todo, es decir, cogíamos lo que venía. Y eso es lo que nos llevó a abrir el GIS Studio justo en la casa donde nosotros vivíamos. En el bajo lo reformamos, de hecho te compramos los materiales a ti,
fue la primera vez que comprábamos cerámico y elegimos Fajobi, que de hecho tenemos un todo masa marrón en toda la fachada, estupendo, que dimos 20.000 vueltas para encontrar el color. 25.000 vueltas. 25.000 vueltas para encontrar el color. Tenía que ser ese marrón. Y el suelo de Apavisa, que era increíble, que en ese efecto galvanizado, que de hecho todo el mundo que lo ve cada vez que viene al despacho nos pregunta de dónde hemos sacado ese suelo. Y además creo que la lástima que tenemos que hemos hecho la ampliación el año pasado del despacho y ya lo tenemos. Entonces, bueno, nos montamos y la idea fue esa. La idea fue trabajar a pie de calle y ver lo que salía. Entonces empezaron a salirnos cosillas, una primera vivienda, una primera reforma. Lo primero que nosotros, me acuerdo que la base que sentamos, no teníamos, al no tener referentes, no venir de padres arquitectos, tíos o gente, no teníamos un referente claro al que centrarnos, ¿no? De cómo desarrollar el trabajo de arquitectos o un trabajo o una forma de trabajar dentro del despacho. Y yo me acuerdo que esa conversación me acordaré perfectamente cuando, hablando con él, le dije, yo creo que, José, tenemos que eliminar el mamoneo. No vamos a tener mamoneo. Vamos a trabajar únicamente para el que entra por la puerta. Traiga lo que traiga. Traiga lo que traiga. Es decir, nosotros nos vamos a deber al cliente. ¿Y eso era lo que pensabas hacer cuando estudiaste arquitectura? No. De hecho, yo no sé ni por qué estudié arquitectura. ¿No sabes por qué estudiaste arquitectura? No sé ni por qué, porque me gustaban algunas asignaturas estudiar arquitectura y yo creo que a mi hermano le pasa lo mismo. Tampoco sabe muy bien por qué estudió arquitectura. Hombre, a tu hermano le pega más ser aparejador. Pero los dos creo que hemos encontrado el gusto por el trabajo un poquito más adelante, ¿no? Yo me acuerdo que yo lo encontré, y eso sí que lo quiero decir, porque mira, de ayer por la noche me estaba acordando mientras que estaba en la cama, de que a mí no me gustaba arquitectura. La terminé por cabezonería. Por puro decir, voy a terminarla, había cosas que me gustaban, pero era un infierno. Nosotros, ahora los que nos estén viendo, escuchando, si alguien sabe Alicante, generación 99-2000, era un infierno aquello. ¿Por qué? Una huelga, hubo millones de problemas con las clases, con los profesores. La arquitectura en aquel momento somos una de las generaciones que peor lo ha pasado en esa escuela. Y bueno, la terminé por decir, vamos a terminar porque tenemos que terminar. Y fue cuando empecé a trabajar. Cuando empecé a trabajar con Miguel Landman, que era un arquitecto en Alicante, un extraordinario arquitecto de los mejores que he conocido en mi vida, fue cuando le cogí el gusto al detalle, la organización, el despacho, cómo trataba a los clientes, cómo trataba los proyectos. Eso, y bueno, eso se lo agradeceré siempre. Además, yo tengo una comida pendiente, quiero ir a verlo alguna vez con Ayo, que también que tenemos pendiente de que trabajamos allí los dos, de agradecerle realmente. Él es profesor de la universidad. Él era profesor de construcción y cuando terminé, yo volví a Alemania también, de estar en Alemania, y entonces él me dijo, dice, vente a trabajar conmigo y tal, no sé qué, y fue increíble. Fue 1 año y medio que estuve trabajando con él, que de verdad encontré el gusto y dije, me quiero dedicar a esto. Bueno, y antes decías, tomasteis la decisión, tu hermano y tú, José Antonio y tú, de vamos a atender a todo el que entre por la puerta, ¿vale? ¿Y cómo concatena todo esto con el diseño, la estética? O sea, ¿cómo decides tú en ese momento? Bueno, pues mi referente, mi misión, visión y valores van a ser estas. No, mi referente principalmente era, después de trabajar con varios arquitectos en los que veías que todo el mundo le quería poner su sello o le ponía un estilo o intentabas imprimir a todos los diseños que hacías con una forma o algo único, lo que nosotros queríamos hacer era acercar el diseño, pero siempre con la colaboración o la coautor, o siendo coautor el cliente, ¿no? ¿Y qué protagonismo le das al cliente? Pues que él decide su estilo. Yo le puedo ofrecer un abanico de estilos, pero nunca voy a imponerle mi estilo sobre su propia idea. Yo lo que hago es, digamos, la idea de lo que entendemos nosotros como diseño o arquitectura es que nosotros tenemos un criterio. Somos técnicos, digamos que somos gente que está versada en la materia y entonces lo que hacemos es un acompañamiento. Es decir, te vamos a dirigir por un camino para que no te caigas, para que no te claves la espina, para que no hagas una solución que se te va a romper en X años, sino que te vamos a intentar dar un abanico tanto de soluciones técnicas como de soluciones estéticas acordes a lo que te vamos conociendo contigo. Yo no lo voy a llamar briefing porque a mí eso de los briefings no me va, no sé ni lo que es. Pero sí que digo que al final tú conoces al cliente. Y yo
es una cosa que estaba comentando antes que ahí fuera, que era el tema de los tiempos. Al final, yo intento explicarle a los clientes que el proceso de un proyecto, sea grande o pequeño, hay un tiempo de reflexión. Y hay mucha prisa ahora. Yo muchas veces tengo clientes que tienen mucha prisa y a lo mejor he perdido clientes por la prisa, ¿no? Pero sí que entiendo que yo presento una opción y el cliente tiene que reflexionar. ¿La prisa en terminar el proyecto? La prisa en hacer, en entregar el proyecto, la licencia, el no sé qué, ese tipo de cosas. Todo Entonces, para allá, ¿eh? todo para allá. Entonces, ese tipo de proceso, yo creo que sin perjuicio económico para ellos, yo siempre digo, aquí vamos a estar hasta que... Pero yo creo que una casa, una reforma de 150.000, 200.000 euros, las casas ahora se han disparado 300.000, que estamos haciendo, creo que es la inversión más grande que puede hacer una pareja joven o puede hacer una persona en su vida. Entonces creo que se merece, chico, un año tomarte tu tiempo. Un año de proyecto, un año de reflexión, un tiempo de reflexión en el que tú estés convencido 100% de que lo que quieres es eso, ¿no? Y en eso entramos mucho, pues, lo que estábamos hablando el otro día, el tema de cómo Fajobi ayuda a ese tipo de diseño y de toma de decisiones, ¿no? Y el otro día, pues bueno, cuando venía con clientes aquí a la tienda, pues el tema de que, como te decía, hay que hacer un itinerario para la gente que ya venimos solos, que ya venimos a pensar con el cliente y a tomar soluciones. ¿Cómo te soluciones. sientes cuando vienes aquí? Yo como en casa. Lo que me apetece contar es que eres uno de los clientes que vienes aquí con los clientes cuando el proyecto está, bueno, o sea, no estáis ni de lejos en el momento de empezar a elegir materiales. No. O sea, tú vienes aquí con los clientes por estar, y esto no lo digo yo porque me lo has dicho tú. Sí. Cuando empiezas con el proyecto y vienes con los clientes aquí, te sientas en una de las mesas que tiene la exposición, que las tenemos ahí precisamente para eso, y lo haces por estar en un ambiente de materiales, ya sean cerámicos, maderas, mobiliarios, o sea, para que el cliente ya se empiece a impregnar de todo el tema de los materiales. Sí. Y tú estás aquí como en tu casa. Sí, total. O sea, vienes, subes, bajas, Bajo, nadie te atiende. Nadie me atiende. Bueno, y de hecho prefiero, muchas veces no prefiero que no me atiende. Pero bueno, Mari Carmen o la gente que está aquí en la tienda muchas veces me viene tal y digo, no, cuando necesite algo ya te voy pidiendo. Pero bueno, principalmente a mí me gusta eso. Me gusta venir aquí y la gente, pues como te dije, me preguntan, ¿por qué eliges Fajobi? Digo, porque yo voy a Fajobi y estoy a gusto, tengo un montón de cosas por ver. Luego, la relación nuestra a lo largo de los años, que tú sabes que al final soy muchos proveedores, soy muchas cosas, pero en nuestra relación al final tú me has enseñado muchas cosas que yo... Se agradece. No, es verdad, el tema de los rectificados, el tema del material, el tema de la gráfica, el tema de cómo cada uno de los materiales, cuando empezaron los grandes formatos, los 6 milímetros, las primeras obras que poníamos. Ese tipo de cosas yo no las sabía de la carrera, nunca las he sabido. No, a mí no me enseñaron en la carrera que era un rectificado, que era un pasta blanca, que era un pasta roja. En materiales de primero no sé si en las 1.000 millones de hojas que teníamos si había algo de eso. Entonces, todo eso lo he aprendido de ti. Pues se agradece muchísimo que digas esto y te voy a decir por qué. Porque hay muchos compañeros tuyos, no es una crítica, es una realidad, ¿vale? Hay muchos compañeros tuyos que, y no sé por qué, yo no voy a entrar. Supongo que será porque reciben una cantidad de llamadas todos los días de comerciales como yo, o mis compañeros. Pero es que hemos llegado ya al punto de que hay compañeros arquitectos que no aceptan visitas, directamente. O sea, y yo muchas veces me pregunto, bueno, ¿y esta gente? Sí, las redes sociales están muy bien, las ferias están muy bien, pero cuando te encuentras a un comercial experto de la materia que sea, que está preparado, está capacitado, está formado para asesorarte en cuanto a materiales, yo creo que eso también es algo interesante para el arquitecto, bueno, para el arquitecto o cualquier técnico que esté dentro del sector de la construcción. Entonces, no acabo de entender por qué hay arquitectos que no aceptan visitas. Es curioso. Yo no lo sé tampoco. Yo sí que es cierto que, no sé, será porque a lo mejor sigo a pie de calle o sigo en la cota cero y no he ido a no me he subido a ningún piso ni a ninguna planta 10, pero todo el mundo que entra en el estudio se le escucha. A ver, hay días que estoy hasta arriba y no consigo,
pero a mí me vienen muchos comerciales de otras casas y yo por lo menos escucharlos escucho. Además, tú sabes que luego te pico con alguna cosa que me entra y te digo, mira a ver, que aquí Me hablas de la hay competencia. uno que Sí, sí, me sí. viene por aquí o que me viene por allá. Pero principalmente al final uno, ¿por qué se decide por los proveedores de un lado o de otro? Pues a mí me gusta tu disponibilidad, o me gustaba tu disponibilidad en los primeros años de que era, necesito esto, llama a Javi. Bien, te llamaba, ¿qué tal? Pásame. Ah, sí, tengo, no, llama a tal sitio. Ah, vale, pues ya está. Entonces, esa Muy bien. disponibilidad, esa disposición, pues al final forjó una relación que ha ido pasando durante mucho tiempo. Y yo, pues, además que nosotros somos, siempre lo hemos dicho, somos cercanos y leales. Leales a nuestros Eso es proveedores verdad. y leales a la gente que trabaja con nosotros. Antes hablabas del mamoneo. ¿A qué te referías con el mamoneo? A ver, yo creo que durante los años de experiencia que hemos tenido en otros sitios, pues se ve mamoneo, en la obra hay mamoneo. Hay cosas en las que te estás dando cuenta que mucha gente viene rebotada a ti por, por profesionales que no están haciendo el trabajo para el cliente. Ya. Trabajan para otra persona o trabajan de otra forma. Entonces nosotros entendemos que el trabajo, o además, si es que es el mismo discurso que yo no tengo, no tenemos máscara, es el mismo discurso que le cuento a mis clientes, es decir, nosotros trabajamos para ti. Y yo no me caso con nadie. En la obra no me caso con nadie. Si nosotros tenemos que echar a alguien de una obra porque no está respondiendo, es que no tengo ningún tipo de problema. Se va fuera y entrará otro con toda la problemática que tenga la sustitución o lo que sea, pero que no tengo... puedo comprarte a ti, pero puedo comprarle a otro y no tengo ningún problema. Es que no hay ningún tipo Te entiendo perfectamente. de problema. Entonces, pues en ese caso, soy libre o somos libres. Únicamente nos condiciona nuestro trato con nuestro cliente. Muy bien. Bueno, llegados a este punto, vamos a hablar un poco de diseño, ¿vale? ¿Dónde comienza el proceso creativo con tu cliente? El proceso creativo normalmente empieza con la primera entrevista en la que normalmente te cuentan sus necesidades o la problemática que tienen o qué es lo que quieren. A partir de ahí, también hay que decir que los procesos creativos ahora se han visto muy influenciados por el tema de las redes sociales. Nosotros, pues, se hace un grupo, se crean, empezamos a ver imágenes de diferentes referencias, de cosas que les gustan, de cosas que no les gustan. Entonces, pues ese proceso creativo se basa mucho en los gustos de la clienta, del cliente, de las personas que vienen, y luego lo vamos puliendo pues poco a poco con diferentes reuniones que se van manteniendo, siempre trabajando, en primer momento se trabajan distribuciones, se trabajan, digamos, necesidades, y luego pues lo que hacemos es una asimilación a la realidad, vamos a llamarlo así. Entonces venimos aquí, o por ejemplo, podemos venir aquí o en el mismo despacho donde tengo montañas de muestras y de historias que tengo allí, pues o muchas veces también ahora lo que estoy haciendo es que como tengo mucha obra terminada, Les enseñas les esos enseño proyectos. obra, entonces los llevo a la obra, obras mías, obras que estamos haciendo, e incluso he ido a ver viviendas terminadas. A veces los clientes, como tenemos una buena relación por ahora con todos los clientes con los que hemos trabajado, me permiten incluso a veces visitar las viviendas terminadas para poder explicar una cosa, cómo se ha hecho una isla o cómo se ha hecho un detalle. Y entonces ese proceso, pues es eso, asimilación a lo legal, a la realidad, que vean qué es lo que hay, y a partir de ahí seguimos trabajando hasta que llegamos a una solución pues, con 3Ds, con lo que sea, y ya llegamos a una ¿Y solución de obra. qué importancia tiene en cada proyecto o en qué grado interviene la sostenibilidad? O sea, para ti y para tu hermano, la sostenibilidad y la eficiencia energética. A ver, hoy en día ya no se entiende la arquitectura y no se entienden las soluciones técnicas sin la sostenibilidad. Primeramente porque nosotros hemos recibido el golpe del código técnico. Es decir, el código técnico que nosotros estudiamos, yo estudié sin código técnico y los últimos años me entró el código técnico. Eso ha sido una situación que nos ha introducido de lleno el tema de la eficiencia, el tema de los consumos, el tema de cómo se tiene que construir de una forma mucho Eso hizo más poneros sostenible. las pilas, ¿eh? Eso ha hecho que todos nos pongamos las pilas, En general. porque al final tenemos que cumplir con esos tipos de parámetros.
Pero aparte, esos parámetros que normalmente se tienen que cumplir en obra nueva y demás, en el tema de la reforma también nosotros somos unos férreos defensores del tema de la sostenibilidad y de las buenas soluciones para evitar o para que realmente el cliente tenga claro que una solución buena, gastarte un dinero en unas buenas ventanas, realmente sí te repercute luego en el día a día de tu vivienda. Yo entiendo que a veces es muy complicado pasarle al cliente un presupuesto de carpinterías 20.000 euros por encima del que podrías hacer con unas ventanas de aluminio sin rotura de puente térmico y con unos cristales tal. Pero, y estoy diciendo cifras gordas, ¿no? Pero la cuestión es que cuando tú le consigues convencer de que esa inversión, no pongamos papel, no vamos a ir a un suelo de 10 euros, pero gástate dinero en las ventanas, que cuando tengas la obra terminada vas a notar la diferencia de la calidad de vida que vas a tener cuando tengas esa ventana. Y entonces, todas esas soluciones, ahora el tema de las ventilaciones mecánica controlada, el tema de las climatizaciones, etcétera, buscar ese tipo de soluciones, priorizar esas soluciones técnicas sobre otras, estéticas a lo mejor en algunos casos, hace que siempre tengas éxito. Ya, pero para vosotros que... O sea, vosotros tocáis mucha diversidad de proyectos, tocáis reformas, sí. Tocáis edificación residencial, tocáis obra unifamiliares, tocáis de todo. O sea, ¿cómo os aclaráis en el día a día? Ostras, a veces... No lo sabes, ¿no? No lo sé. A ver, yo si tuviera que elegir, yo siempre he dicho que a mí lo que más me gusta es hacer reformas. Lo que más te gusta es hacer reformas. ¿Y a tu hermano, a José Antonio? También. Sí. Lo que más nos gusta es hacer reformas. ¿Por qué? Porque es donde más se nota la diferencia del cliente. Es decir, el cliente que se hace una reforma de una vivienda que lleva habitando, vamos a suponer, 20 años, sí, y viene a ti y le pegas 2 vueltas a la casa, que le pones la cocina en donde él no sabía que se podía poner. El antes y el después. Y le pones, claro, y lo que os mola es el antes y el exactamente, después. El antes y el después de una reforma, con los meneos que les pegamos a las casas, es donde realmente la gente flipa, ¿no? Entonces cuando entra a su casa dice, hostia, es que, tío, yo no me imaginaba esto. ¿Y qué te inspira más? ¿El proyecto, el contexto, la persona? A mí me inspira siempre el cliente. ¿Sí? Siempre. En la relación con el cliente, y mira que los hay difíciles, ¿eh? Mira que los hay difíciles y tal, y los hay complicados, pero el cliente siempre, al final, es el que te pone en tu sitio final, de una forma o de otra. Todos somos clientes. Sí. O sea, yo también soy vendedor, soy comercial, o llámalo como quieras, sí, pero al final también soy cliente de... Tú eres también cliente de... Yo muchas veces... Todos somos clientes. Sí, pero yo incido muchas veces, por ejemplo, con los clientes que vine el otro día y estamos viendo el tema de las islas, en la forma de vivir, en que mucha gente... vive estática en una forma de vida que arrastra de sus familiares o de cómo ha vivido en casa de su madre y cómo viven en el piso que tiene, pero de pronto le planteas otra forma de vivir y es cuando aquí a lo mejor o en otros sitios lo sacamos de ese contexto, o cuando estoy haciendo ya la obra que le voy a poner una cosa y de repente dices, hostia, no, tenías razón, vamos a ponerla aquí, o te cambia y entonces te das cuenta que dices, que es verdad que vas a ganar en calidad de vida si hacemos otro tipo de circuito, otro tipo de disposición a la que tú tienes normalmente establecida. ¿Y qué espacio se reforma normalmente la gente? Es decir, ¿qué se reforma más? ¿La cocina? ¿Los baños? ¿Toda la casa? ¿O tú no tocas...? No, cuando son pequeñas reformas, no. Hemos hecho de todo. Hemos hecho baños solamente, ahora ya no hacemos baños no hacemos baños únicamente porque ya no tenemos ese proyecto, pero también llegó un momento que dijimos no nos salía hacer baños porque no nos salía bien. Nosotros hacemos reformas integrales, es decir, son 100% llave en mano, todo gestionado todo, no hay ningún tipo de no dejamos nada en mano de nadie, todo lo gestionamos nosotros, todo se lleva con la máxima transparencia con el cliente. Pero si te digo la verdad, he hecho mogollón de habitaciones de niños. ¿Mogollón de habitaciones de niños? Diseño de mobiliario, he hecho unos cuantos. Sí. Diseño de mobiliario. Y la verdad es que nos gusta mucho y lo hacemos. Tenemos un muy buen carpintero también. ¿Y eso por qué es? Pues porque en las redes sociales empezamos a colgar las primeras que hicimos hace tiempo, a lo mejor de algún amigo o alguna cosa así,
y nos han ido viniendo y además es una cosa que no rechazo. Que conforme entra, digo, sí, no te preocupes, la vamos a hacer. Pintamos, ponemos papel, iluminación, tal, no sé qué. Lo que se tenga que hacer y el diseño de la habitación. Y la verdad que como tenemos un muy buen carpintero, que hay que decirlo, pues yo disfruto mucho con ese tipo de proyectos. Pues no lo hubiese dicho nunca. Mira, nos conocemos Pues sí. mogollón de años. No sabía eso. Sí, sí. Y disfruto Pues- mucho con las cocinas también. Las Yo a nivel de cocinas. diseño disfruto mucho con las cocinas. ¿Por qué? Me gusta diseñarlas, los herrajes, todo eso, todo lo que lleva. Y es que la verdad que es lo que te he dicho. Es decir, al final la profesión se hace muy fácil si tienes gente buena que trabaja contigo. Está claro. Entonces tengo un muy buen carpintero que lo conocí durante mucho tiempo, que lo conozco ahora durante mucho tiempo y de hecho le estamos haciendo la casa ahora. Y, ostras, pues dices, es que es tan bueno que te hace las cosas fáciles. Igual que cuando trabajas con buenos albañiles, que es que al final te hacen las cosas fáciles. Gente honrada, transparente, con la que hablas, con la que piensas, con las que no te van a dejar en la estacada. No se van a ir corriendo si hay un problema. Lo vamos a solucionar con el cliente, nosotros y el trabajador, y ya está. Y no hay problema. Si y la arquitectura siempre te va a dar salida. Siempre vamos a tener una solución de diseño, siempre vamos a tener una solución que sacar ante cualquier problema que tengamos, tanto económico, constructivo o personal. Hombre, las reformas aparecen de repente problemas que no estaban en el presupuesto. Entonces, ese tipo de problemas, ¿cómo se soluciona? Transparencia, si hay que quitar algo, siempre darle una opción de diseño igual de buena que la que tenía o parecida a la que tenía, que nos valga y trabajar y estar de cara. La tendencia. ¿Cómo ves tú? ¿Cómo ves tú que cómo ves tú que ha evolucionado la arquitectura tanto en España como en el Mediterráneo? Buah, esa pregunta ya sabes tú lo que pienso. Bueno, pues dilo. No, bueno, a mí me parece que vivimos en un entorno muy, muy feo, muy ¿Sí? feo, muy feo. Aparte de las viviendas particulares y demás, bueno, hay algunas cosas que se salvan porque al final siempre hay muchísimos técnicos que hacen un trabajo cojonudo y hay gente trabajando muy buena, pero durante muchísimos años hemos llenado nuestra tierra de auténtica basura arquitectónica. Ostras, nos van a criticar por esto, ¿eh? Bueno. Nos van a dar palos. Bueno, Es lo que hay. es lo que hay. Igual, escucha, también pensarán de que yo hago basura arquitectónica, algunos lo podrán decir, pero yo sí que creo que las tendencias que hay se ven muy contaminadas por una forma de vender vivienda que nos está perjudicando. Es decir, porque al final, cuando hemos entrado en algún momento en promoción o en hacer diseños para... Hemos hecho un diseño que para nosotros nos parecía auténtico o nos parecía que tenía algo diferente a lo que hay y nos lo han tirado para atrás, simplemente porque no está en la línea del blanco, No es moda. fajón, tal, madera, No es imitación, madera moda. en fachada, ese tipo de... No es moda. No es lo que ¿Y qué arquitectura crees tú que aporta valor no la siendo Mediterránea, tío. solo Las moda? casas como las teníamos hace Aquí, 60 claro, años. claro. Yo pienso lo mismo. La moldura, la celosía, el respetar cierta cualidad de hueco, cierto tipo de vivienda con patio, esas cosas que han funcionado muchísimo y que creo que debemos volver a retomar, sobre todo a nivel de los pueblos del interior, porque para mí la costa está perdida, ya no hay... No se puede no hay solucionar. sitio, yo no creo que ya se pueda solucionar. Pero sí que es cierto que hay una influencia muy grande del mercado en el diseño de la arquitectura O actual. sea, el mercado inmobiliario es el que marca la tendencia arquitectónica. Totalmente, ¿Sí? totalmente. Para mí sí, para mí totalmente. Bueno, y hablando del mercado, el problema que hay hoy por hoy con la vivienda, desde tu visión, ¿cómo crees que se solucionaría? Es que me quieren meter en un charco. No, evidente. porque aquí de lo que se trata es de hablar como... Yo creo que el problema del mercado inmobiliario naturalidad. es que no podemos seguir trabajando para otros. No podemos seguir construyendo para otros. Es decir, la vivienda tiene que servir para el que la vive, para el que habita en ella 100%. No puede seguir siendo un producto de parque de atracciones. Es decir, es que al final tenemos un producto que se está vendiendo a terceras personas que realmente están acaparando el mercado de la vivienda. Y entonces, claro,
¿Pero tú qué hablas de inversores? Hablo de inversión, hablo de extranjeros, hablo de inmobiliarias extranjeras que son las que se están encargando al final de mover el mercado de la vivienda aquí. Y sí que es cierto que los pueblos interiores, por ejemplo, donde yo estoy trabajando, yo tengo el despacho en Albatera y vivo en Granja y tal, y conozco un poco la zona, es que no se está construyendo nada. Es que toda la construcción está en la costa. ¿Y por qué Se están ocupando las viviendas no que hay quedaban. demanda en esas poblaciones? Por supuesto que hay demanda. Lo que estamos haciendo es ocupar las viviendas de los bloques que quedaban vacíos desde la ruptura de la burbuja. Es decir, entonces pues no se está construyendo promoción para que la habite la gente. O no se están haciendo vivienda en baja densidad tampoco para que para que la ocupen los habitantes de esos pueblos. Toda la gente, todos los esfuerzos, está en la costa. ¿Pero el Código Técnico ha subido el precio de la vivienda o no Sí, lo ha subido? sí, lo ha subido, claro. Porque muchos técnicos me decís eso, que la normativa... el Código Técnico es el que en gran medida ha subido el precio precio final de la vivienda. Yo no creo que haya un único responsable de la pero que es uno de los responsables. Yo creo que hay muchos responsables. Nosotros vivimos el subidón de la guerra de Ucrania, que fue, aquello fue nos pilló a los que nos pilló con obras medio empezadas, aquello fue un auténtico palo para todos, porque de repente los precios, nadie te podía mantener los precios de los materiales, o no te podían mantener los precios. Cambiaban por semanas. En nuestro sector, en la cerámica, cambiaban por semanas. Y eso pues nos generó un problema. Entonces yo no creo que el precio de la vivienda actualmente dentro de nuestro sector ha subido muchísimo, porque nosotros el módulo que teníamos hace 3 años que ya no nos vale para hacer los primeros cálculos de hipótesis de construcción en una calidad media alta, como más o menos nos movemos nosotros o aproximadamente. Entonces, hay muchos factores. La sostenibilidad, pero sobre todo es la mano de obra. Yo creo que hay una falta de mano de obra que también ha hecho que la mano de obra se haya disparado mucho. Por eso el tema de los edificios Zebra, de lo que comentábamos el otro día, que está todo el mundo hablando de los edificios Zebra, y digo, bueno, pues los edificios Zebra pues son edificios que sí, pues donde proliferan eventos iguales, pero pasaba lo mismo con el Caravista, cuando eran todos de Caravista, y te ibas o vas a Seseña y ves todo que todo era Caravista, o vas a otro sitio y ves todo balaustradas de blancas, ¿no? De estas que eran. Pues es lo mismo, es una tendencia que viene del prefabricado, porque al final lo que tenemos que quitar es mano de obra. ¿Qué importancia tiene para ti, que lo hemos hablado en más de una ocasión, el pago a proveedores? Bueno, ese tema es muy bueno, porque nosotros una de las cosas que siempre decimos en el estudio cuando trabajamos con los clientes, que todo el mundo que trabaja en la obra y que trabaja con nosotros son siempre gente de confianza, o son oficios que nos han trabajado siempre, o que nosotros no nos cerramos a trabajar con nadie, ¿no? Pero es importante, sea nuevo, sea antiguo, que trabaja con nosotros, lo de respetar el tema de los pagos, el tema de cómo se tiene que trabajar con los proveedores de forma igualmente leal que hacemos con todo. Entonces, no soportamos el tema de que el cliente no pague o no, te deje a uno en la estacada. Entonces siempre estamos ahí en la mediación para intentar resolver ese problema y que todo el mundo reciba lo que le corresponde y lo que le toca. En la obra pública me pasa mucho que tengo problemas porque hay muchas empresas que se presentan a licitaciones y luego te están dejando a la gente en la estacada. Pues eso es lo que yo intento que eso no pase en la obra privada que nosotros ejecutamos, y que bueno, que José es implacable, vamos, ya te lo digo yo, es implacable, es el auténtico Charles Heston de la obra, crack. Vamos, lo tiene clarísimo. Es un crack, a mí me cae genial. Además es el típico cliente que... podemos hacer otro podcast si quieres hablando de él, pero vamos, para mí, es un referente a nivel de ejecución de obra, es impresionante. Sí. Es un crack. Yo me acuerdo una vez con un ingeniero que estábamos hablando y dije, yo estoy muy tranquilo porque yo sé que tengo al mejor aparejador de la zona. Digo, no tengo ningún tipo de problema. Tengo un tío que ejecuta, que muerde, que se pelea, que soluciona, que sabe hablar con los oficios, mucho mejor que yo, vamos. Yo voy a la obra sonriendo, pero él va allí realmente a lo que es el ejecutar y llevar a cabo todo. Entonces, pues al final las soluciones
que yo muchas veces propongo desde la vida happy, él muchas veces me baja a tierra y me dice, tío, esto, escucha, que esto no se puede hacer o esto tenemos que verlo de otra forma. Y realmente es un filtro implacable para el tema de la ejecución y luego el control económico de la obra. Sí, no perdona una, ¿eh? Buah. Es una bestia. Sus No hojas perdona. Excel son auténticas, Sí. auténticas barbaridades en cuanto al control. Entonces, yo vivo muy tranquilo. ¿Sabes lo que te quiero decir? En esto de la obra y de esto de la ejecución o el diseño, vivimos muy tranquilos porque cada uno tiene su rol dentro del despacho, más la gente que tenemos allí apoyando, ayudando, colaborando, y vivimos tranquilos porque tenemos nuestro ritmo, que lo hemos perdido a veces por cuestiones raras, pero que cuando nos volvemos a encontrar con nuestro ritmo, estamos a gusto, ¿no? Trabajamos, te das cuenta que trabajas en lo que te gusta y estás en un ambiente que te gusta estar. Entonces, estamos Y no bien. sabías si ibas a... O sea, no tenías pensado estudiar arquitectura, ¿eh? Yo no tenía pensamiento de estudiar arquitectura. No, sí que tenía pensamiento, pero porque no sabía qué hacer. Ya. Y dije, pues yo que sé, en vez de la de 3, la de 5, sí, total. Pues, ¿qué va? Pues que sean 10 o 12 años, lo que sea. No, al final terminé antes, pero Nosotros, sí. por ir terminando un poco la conversación, aquí en Fajovia estamos muy involucrados, apostamos mucho por el diseño. Intentamos traer los mejores materiales, crear los mejores espacios aquí en la tienda para que personas como tú, técnicos como tú, creadores como tú y tu hermano cuando tiene que ver materiales se sientan cómodos, ¿vale? Entonces, Unique es un espacio precisamente para que cuando tú vengas con tu cliente te sientas como en casa. ¿Qué es para GIS Studio un espacio Unique? Pues un espacio de Unique te refieres a un espacio en el que tú... En el que el cliente se sienta único, en el que el cliente se sienta a gusto, en el que el cliente se sienta especialmente tratado. Yo creo que un espacio Unique es un espacio en el que destacas una cualidad o vamos a decir, algo que el cliente lleva dentro mucho tiempo, que no termina de saber expresar, muchos no terminan de saber expresar, pero que tú consigues concebir un espacio en el que él ve reflejado eso que él quería, que lleva durante un montón de tiempo intentando explicarte qué es lo que quiere. Y de repente le has abierto un hueco increíble y está súper contento porque tiene unas jardineras, o le has hecho un lucernario en el acceso que de repente le da una luz brutal a ese espacio de recibidor que le encanta, o le has hecho una cocina en la que se siente súper cómodo. Y él puede que haya sabido transmitir eso o no, pero que tú al final has conseguido descifrar eso y cuando lo terminas y te encuentras en el espacio con él, te das cuenta de que has acertado. Muy bien. Yeah. Bueno, Javi, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Unique Talks. Yo estoy muy a gusto, además sabes que nosotros no tenemos problemas en... Muy bien, muchísimas gracias, tío, por venir. Saluda a tu hermano, luego lo llamaré yo. La próxima vez lo invitamos a él. Sí, la verdad es que podíamos haber venido los dos, pero bueno, dijiste que solo había dos micrófonos. Solamente podía ser uno. Bueno, tío, muchas gracias. Gracias a ti.